Recuerden que en la primera epístola, ¿se acuerda que la iglesia tesalónica estaba viviendo una tribulación complicada? Y entonces estaban inquietos por ello. Y el apóstol Pablo les escribe exactamente eso, acerca palabras consoladoras para su tribulación. Pero también recuerdan que a pesar de esas palabras consoladoras de la primera carta, los creyentes estaban no solo inquietos por las tribulaciones que vivían, sino ¿se acuerdan lo que ellos pensaban? Porque se había filtrado un rumor, ¿no? Algo que es raro, ¿no? En nuestra época, ¿no? Que la venida del Señor ya había sucedido, ¿no? Y algunos mal hablados habían dicho que el propio Pablo, algunas cartas de él, por supuesto falsas, ¿cierto? Había dicho también que la venida del Señor se había consumado. Entonces ellos, imagínense, estaban en una tribulación y pensaron que estaban experimentando la ira del Señor, que el Señor ya había venido. Entonces, en esta sección, y esto es muy importante, el apóstol Pablo quiere asegurarles primero lo más importante, que el día del Señor no ha llegado, ¿ya? Si alguien piensa que estamos viviendo la súper gran tribulación, no es así, ¿no? El día del Señor no había llegado, no ha llegado todavía, y que no vendría antes que sucedieran 6 acontecimientos. Esto es muy importante que lo tengamos guardado. La primera lámina tiene que ver con eso. Hay 6 acontecimientos que Pablo les advierte que el día del Señor no ha llegado porque debe suceder primero esto, ¿ya? Lo primero, el día del Señor no ha llegado, ¿ya? Y esos rumores de esa época también son rumores que pueden caer en nuestros tiempos, ¿no? ¿Qué tiene que venir primero? Lo vamos a explicar uno por uno. La apostasía. ¿Qué otra cosa debe suceder antes de la venida del Señor? Que el hombre de pecado se manifieste abiertamente, o sea, que todos tengamos claro quién es. Que el que ahora lo detiene, este es un versículo muy difícil, será quitado. Y ya asociándolo con la segunda venida del Señor, en la venida ya, Cristo va a destruir a este hombre de pecado y los incrédulos serán castigados. Así que vamos uno por uno, bien rapidito. El primero es: el día del Señor no ha llegado, ¿ya? Entonces dice ahí, los primeros 2 versículos: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, mire lo que dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Él no había escrito algo relacionado con eso, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, los tesalonicenses pensaban igual que la película, ¿cierto? Que todos vieron en su tiempo, que ellos se habían quedado dejados atrás. ¿Quién no vio esa película, no? ¿No? ¿Poco? Dejados atrás, ¿cierto? Como que había venido el Señor y ellos quedaron ahí. Señor, nos quedamos, ¿no? Entonces, el apóstol acá les dice que ellos no se dejen mover fácilmente en su modo de pensar. Algo que yo estoy reiterando mucho a toda persona con la que me cruzo es que el siguiente consejo: que cuando tú estés concluyendo algo, pensando que algo está bien, pensando que algo está mal, o tan solo tú tienes una conclusión en tu mente, siempre esa conclusión tú debes decir: esto que estoy pensando, ¿con qué base bíblica lo estoy creyendo? Porque si no, es cultura cristiana, es cultura de película, ¿se entiende? Lo que yo estoy pensando y creyendo, aún mis dudas, lo que pienso que está bien, está mal, o en mi corazón a veces no me gusta, o me gusta algo de la palabra, no estoy tan de acuerdo, yo tengo que asegurarme que ese pensamiento esté correctamente basado en versículos bíblicos. ¿Se entiende? Porque si no, no estamos exentos de ser engañados. Y el apóstol Pablo justamente les dice eso: cuidado con que alguien les mueva su modo de pensar fácilmente, ¿no? Ni se conturben, y especialmente por algunos rumores que habían llegado a los oídos de los tesalonicenses. Como les digo, algunos habían dicho, mentido, rumoreado que el mismo Pablo había predicado que el día del Señor había venido, lo que era mentira. Vamos a ver este mismo versículo en la NTV. Miren qué interesante lo que dice. Dice: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Ojo con esto, dice: no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros.
Si tuviera que aplicarlos, le diría, cuidado, no se conturben por los videos de YouTube, ¿cierto? Por los que a alguien le puede decir que tuvo un sueño y sabía la fecha de cuándo venía el Señor, porque eso contraviene la Escritura. Ni los ángeles del cielo lo saben, ningún ser humano en la tierra podría aventurar una fecha, ¿cierto? Entonces siempre lo que estemos pensando tiene que ir de la mano con la Biblia. Cuidado con visiones espirituales que contravengan la Escritura, ¿ya? Nosotros por supuesto estamos a favor de los dones, ¿cierto? De los dones del Espíritu Santo. Por supuesto que creemos en los sueños, en visiones, pero que sean bien de Dios. Y ese sueño y esa visión no puede contravenir la Escritura. Entonces si aparece alguien, le está parafraseando acá, que les dice que soñó y la venida del Señor está al día, eso es falso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ninguno de nosotros puede saber el día ni la hora. Es más, el Señor Jesús le dice, no les conviene a ustedes, o sea, ustedes no se anden preocupando de eso, ¿sí? De los tiempos y las sazones, porque eso la sabe solamente el Señor. Una revelación o he recibido una carta supuestamente de nosotros. Todo eso es mentira. El punto 2, entonces el primero es que el día del Señor no ha venido. ¿Qué se tiene que dar antes de la venida del Señor? Vamos al siguiente. El día del Señor no vendrá sin que antes se establezca la apostasía. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Literalmente la apostasía es el rechazo de la fe. Y eso es muy triste, ¿no? Muchos que pasaron por la vida cristiana. Muchos que pasaron por una iglesia, pero finalmente sus vidas evidencian que ellos no perseveraron en la fe. O aún más fuerte, muchos terminaron negando su fe. La palabra apostasía se define como una deserción, abandono o desviación de la fe. Por eso tengo la obligación, ¿cierto?, de contarle a ustedes siempre cualquier cosa que yo me entere, que vea en las redes, porque nosotros debemos corregir el error, el engaño y la mentira dentro de la iglesia. ¿No es acaso una desviación de la fe patear Biblia en un púlpito y empezar a hacer de la iglesia una cancha de rugby? Claro, ¿ya? Por ahí parte, ¿no? Hasta que muchos creyentes, y no estamos exentos, por favor, Señor, líbranos de que nosotros nunca apostatemos de lo que hemos creído. No vamos a profundizar tanto en esto, pero quisiera recordar lo que dice Timoteo. ¿Se acuerda? Dice que en los últimos tiempos vendrán hombres que escucharán espíritus engañadores, ¿sí? Por eso les digo, explicando esto, cuidado, dice ahí, con las cartas que reciban, cuidado con los videos que reciban. Hoy día no recibimos cartas, cuidado con los videos de falsos maestros. Entonces, qué importante que nosotros lo que pensemos, lo pensemos con la base en la Escritura. Mire lo que dice Timoteo, no lo vamos a poner, pero dice que habrán espíritus engañadores y gente que va a empezar a oír esos espíritus engañadores, ¿sí? Cuidado. Abundarán doctrinas de demonios, sí, lo estamos viviendo por todos lados, doctrinas absolutamente equivocadas, apóstatas, ¿sí? Verdaderos, lo estudiamos en un pasaje, los falsos maestros se han multiplicado, ¿cierto? Pero mire lo que dice cómo va a ser la apariencia de los hombres, Timoteo: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, también tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Por eso Jesús dijo, por sus frutos serán conocidos. Entonces, primer gran punto, antes de la venida del Señor se va a levantar una verdadera rebelión. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que la apostasía no se levanta fuera de la iglesia, se levanta dentro. Por eso que yo le animo a que usted sea cada vez más bíblico, que cada pensamiento a la Biblia, que en ninguna reunión nosotros estemos sin que tengamos la Biblia abierta, es nuestra seguridad. Tenga mucho cuidado, si tiene cierta madurez para escuchar video, hágalo. Si no tiene madurez, se va a enredar, ¿ya? Es algo de un consejo. Como el apóstol Pablo decía, ustedes no estén recibiendo cartas de cualquier persona porque se van a enredar. Vamos a la siguiente. Antes que venga el Señor, tiene que manifestarse, ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, antes que venga el Señor tienen que suceder todas estas cosas. La apostasía, que se manifieste el hijo de pecado de perdición, o sea, tiene que ser algo evidente, ¿ya? Tampoco tenemos que andar toda nuestra vida cristiana tratando de adivinar quién es el anticristo, ¿no? Porque si yo me pusiera, si les dijera lo que he escuchado en el mundo, debo llevar unos 500 personajes, ¿no?
que era Obama, que era el otro. Ahí cometemos el error los cristianos. Va a ser evidente el anticristo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a mostrar lo que la Biblia dice que Él va a mostrar, son cosas evidentes, ¿ya? Entonces no vendrá el Señor sin que antes se manifieste este hombre de pecado, que básicamente es la personificación de la misma maldad, ¿sí? Es la personificación de la maldad. El anticristo es un personaje malévolo, ¿cierto? No tiene nada de bueno, pero recuerden lo que dice la Biblia. Se disfraza de ángel de luz, ¿no? Lo que tenemos que ser muy claro cuando aparezcan hombres que aparentan tener paz, ¿cierto? Pero no citan la Escritura, que quieren como unir, ¿cierto? Pero no se sujetan al Rey de Reyes ni Señor de señores. Entonces nos vamos a dar cuenta porque se va a manifestar con todo su poder limitado en el mundo. Entonces tenemos que entender que este hombre de pecado se va a levantar, dice el versículo 4, si me acompaña ahí con sus ojitos, 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, o sea, va a recibir adoración, ¿cierto? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero miren Pablo, que es sabio, le dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía esto? O sea, como diciendo, acuérdense que yo ya les dije cómo era la cosa, ¿no? Y esa es la labor que tiene que tener un pastor, ¿no? Recordarle a la gente siempre acerca de las cosas que son verdad y cómo nosotros podemos combatir y corregir la mentira, ¿no? O sea, este es un hombre que realmente va a ser lo que hizo. No es Satanás, ojo, ¿sí? Cuidado, no es Satanás, ¿cierto? Es un hombre que va a estar personificando la misma maldad, el anticristo, pero recuerden que ellos también tienen una trinidad falsa, ¿cierto? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Satanás, el falso profeta y la bestia. El anticristo, el falso profeta y la bestia. El anticristo, el falso profeta y la bestia. También hay una trinidad satánica. Entonces, el anticristo es aquel hombre de pecado, de maldad que se va a manifestar al mundo. Pero recuerden que el mismo pecado de Satanás en Génesis 3 y el mismo pecado inicial de Satanás cuando estaba en el cielo antes que cayera a la tierra, ¿cierto? Él quiso ser como Dios. Es una rebelión, por tanto, cuidado cuando un hombre reciba adoración, pleitesía, ¿cierto? No podemos caer en el engaño. Y aquí viene un versículo muy difícil, que es el versículo 6-7. El día del Señor no vendrá sin que sea quitado el que ahora detiene la manifestación del inicuo. Dice el 6-7, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? Al hombre de pecado. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a él a su vez sea quitado de en medio. ¿Por qué le digo que es difícil? Porque aún los mayores, la semana pasada me dijeron que tenían frío y ahora tienen calor. Así somos los cristianos. Apaguen el aire porque tenemos frío. Ahora lo apagamos, ahora están con calor así. No hay problema, no hay problema. Eso era algo para que se distraigan. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, ojo, pero ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Esto es difícil porque los creyentes en Tesalónica sabían lo que estaba deteniendo la manifestación del hombre inicuo, ¿sí? Hay quien al presente lo detiene. Entonces, aunque pareciera que la audiencia original de Segunda de Tesalonicenses, ese pueblo hermoso de Dios, tenía clara la identidad de quién detenía al hombre de pecado, esa realidad no es tan evidente para nosotros, ¿sí? Podemos sacar buenas conclusiones. ¿Qué quiero decirle? Que ni los eruditos se han puesto de acuerdo. Este es un tema donde varios pueden tener distintos puntos de vista y no afecta la doctrina, ¿ya? Ojo con eso. Como les decía, igual que la escatología, podemos tener distintas posturas, eso no es importante, ¿ya? Da lo mismo eso. Las doctrinas esenciales sí son importantes y debemos estar de acuerdo. Algunos dicen que el Espíritu Santo, ¿cierto? Otros pueden decir que es la iglesia, llena del Espíritu Santo. Otros interpretan que eran las leyes del Imperio Romano en ese tiempo que detenía, ¿cierto?, la maldad. Bueno, no es el punto importante, no es lo que la Biblia quiere decir, pero nosotros podemos también fijar una tendencia, y no una tendencia, y yo estoy más de acuerdo con esa, es que el punto de vista cristiano, ¿cierto?, siempre ha tenido que ver con aquel que se dice que está el misterio de la iniquidad en acción y el hombre de pecado, el único que tiene más poder que la iniquidad y que el hombre de pecado es
Dios, ¿cierto? Entonces sí tiene sentido que nosotros tomemos esa, o usted también puede diferir, como le digo, no hay problema, pero sí en el mundo cristiano hemos creído en un gran porcentaje que lo que se está refiriendo aquí o es al Espíritu Santo, que detiene la total maldad, ¿se entiende? Entendiendo que en la soberanía de Dios el diablo tiene poder limitado, nunca se olvide eso, ¿cierto? O la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, llena del Espíritu Santo. Gloria a Dios que sea así, que la oración del pueblo de Dios, el clamor, el poder del Espíritu Santo estén deteniendo el poder completo de la maldad. Si usted imagínese que ve maldad en el mundo, la Biblia nos está enseñando que no hay una total libertad de la maldad porque hay quien al presente, ¿cómo sería, Dios mío, no? Puede ser, ¿ya? Entonces tiene sentido para los cristianos que sea el Espíritu Santo, nosotros mismos en la iglesia, en quien mora dentro de nosotros el Espíritu Santo, ¿cierto? Es lo que ha sido más entendido en el mundo cristiano. Y recuerda esa promesa de Mateo 16, 18, cuando Jesús asegura y dice, tiene sentido, las puertas del Hades no prevalecerán. Somos poderosos en Cristo. Qué hermoso entender eso, ¿no? En Cristo somos súper poderosos y necesitamos vivir llenos del Espíritu Santo, porque las puertas del Hades, una promesa, no pueden prevalecer contra la iglesia, estaba hablando de la iglesia de Jesús, del Señor. Imagínense lo poderoso que es el cuerpo de Cristo. Vamos al quinto, 8 y 9, y esto ya viene en la venida. Cristo va a destruir a este hombre de pecado, el anticristo, ¿con qué? Con el resplandor de su venida. Miren la imagen, ¿no? Trata de imaginarse la imagen. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, ¿ya? Porque no andemos aventurando que es un presidente, un hombre por ahí. Nos vamos a dar cuenta quién es. Pero miren lo que dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Recuerde que el diablo también hace señales, maravillas, prodigios, pero son mentirosos. Por eso que el tema de engañarse es tan delicado, ¿no? Es tan delicado. Alguien te puede decir, fui a donde tal curandero y sanó a mi hija. Y te creo. Pero el punto es dónde vendió el alma. ¿Se entiende? Entonces, como todo ser humano somos muy pragmáticos, ¿cierto? Resultadistas. Como que esto resulta, entonces vámonos para allá. Pero cuidado que ese mismo curandero, ¿cierto? Operando en los prodigios, en las señales, en el poder del mismo Satanás, una persona puede venderle el alma, ¿cierto? Y su salvación, no al Señor, sino irse a la condenación. Entonces, esta imagen a nosotros nos gusta. ¿Por qué? Porque Cristo es victorioso. El Señor va a destruir a este hombre de pecado con el espíritu de su boca y lo va a destruir con el resplandor de su venida. Lo mismo de la venida del Señor, no va a quedar duda. ¿Por qué? Porque va a ser tal el resplandor de la venida del Señor que dice la Biblia que todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, que nadie sea engañado como viene Cristo. Todo ser humano se va a dar cuenta y va a decir, wow, ¿sí? Este es el Señor, no tienen que avisarlo por la radio, por internet. Todo ser humano se va a dar cuenta. Ahora, recordemos que el diablo ya está derrotado, ¿cierto? Acá dice que lo va a derrotar, pero recuerden que el Señor cumple hasta el último sus promesas. Recuerden que el diablo, ¿cierto? Va a ser echado, dice Apocalipsis, en el lago de fuego y azufre. ¿Se acuerdan? Acuérdense cuando el Señor dice destruirá, matará. Yo expliqué la semana pasada, en ninguno de ellos se refiere a aniquilación, como diciendo no va a existir más. No, ni tampoco de aquellos que fueron incrédulos. Recuerden que la persona sigue consciente y se refiere a un estado consciente en la condenación. ¿Ya? Le haría un premio a Satanás y le dice te aniquilo y no existe más. Lo derrota en el sentido de que lo va a mandar finalmente al lago de fuego y azufre para que ahí quede por toda la eternidad. ¿Con quién? Y esto nos duele reconocerlo, pero es Biblia. ¿Con quién? Con todos aquellos que rechazaron a Cristo. Qué fuerte, ¿no? Pero es Biblia, es verdad, ¿no? Y Dios nos da la oportunidad de salvarnos de eso. ¿Ya? Recuerda, el término destrucción nunca quiere decir aniquilación. Entonces, en este caso no tenemos que perder de vista que Satanás sí tiene poder, ¿ya? Pero es limitado, ¿cierto? Tiene poder, pero es limitado. Y ese poder se lo puede entregar a otros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ante esta manifestación, ¿cierto? Sabiendo que el Señor ya lo derrotó en la cruz, pero hay todavía un tiempo que corre para manifestar completamente, ¿cierto? Esa derrota, esa victoria y el tiempo de la eternidad final. Pero ¿qué nosotros
necesitamos entender que es menester para nosotros los creyentes discernir en este tiempo, distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es verdad y es mentira. Cuando usted esté pensando algo, diga con qué base bíblica lo estoy haciendo. Listo, ¿cierto? O pregunte y que otro le responda con la Biblia. Y el último punto, los incrédulos serán castigados. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces es importante notar que la gente de Tesalónica, ojo con esto, tuvo la oportunidad de creer y ser salva. Y estamos en el tiempo de la gracia bíblica, por supuesto. O sea, piensen que todos los que están aquí, todos los que están por Zoom, todos los que están en el mundo escuchando tan solo la palabra de Dios, están teniendo la oportunidad de creer y ser salvos. Pero muchos lo están, tristemente, rechazando. ¿Se entiende? Y eso lo vamos a ver. Imagínense lo que es que a uno le expliquen el Evangelio y uno rechace el Evangelio. Pero pasa. Porque el ser humano es así, diciendo tantas gracias, Señor, y yo no reacciono al Evangelio. Por eso, hijos de Dios, que el Evangelio, cuando es bien entendido, debe producir en nosotros una respuesta, siempre. Yo debo responder al Evangelio, ¿ya? Si yo no respondo al Evangelio, quiere decir que no lo entendí o lo rechacé. La misma oportunidad está disponible hoy. Esto es como el arca. Digo, Señor, ¿cómo hay gente que no quiere convertirse? Yo tampoco. Si esto podría terminar mañana, ¿cierto? Y algunos dicen, no. ¿Qué va a pasar con ellos? Que en un momento, igual que la puerta del arca, se va a cerrar. Y ya no va a haber tiempo, ¿se entiende? El Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿ya? Para aquellos que también engañosamente dicen que el Dios del Antiguo Testamento era malo y el del Nuevo es bueno, eso también es un espíritu engañador. Dice la Biblia que Dios es el mismo siempre, Él no puede cambiar, es inmutable. La misma gracia, justicia, santidad de Dios están manifestadas en el Antiguo y en el Nuevo. ¿Se entiende? ¿Qué es importante entender? Que este puede ser doloroso, pero la Biblia está asegurando en este pasaje, ¿qué cosa? Que los que no, ¿cierto?, recibieron la verdad para ser salvos, ellos van a ser condenados por no creer la verdad y se complacieron en la injusticia. Mire lo que dice, por no creer la verdad, porque cuando predicamos Biblia, ¿qué estamos predicando? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en nuestro corazón de decir, Señor, me predicaron Biblia, pero yo no creo eso. Es la verdad. Tengo que ceder, señores, si tú lo dices, así debe ser mi fe. Pero que es importante que entender también, porque este tema que lo hemos hablado, ¿cierto?, de entender al mismo tiempo la santidad, la justicia, la misericordia, el amor, sin trastocar ninguno de los atributos del carácter de Dios. Sí, también es importante en un versículo de Ezequiel, dice que, ¿cómo es? Que Dios no se deleita en condenar a los perdidos. ¿Se entiende cómo es el amor de Dios? No es que yo diga, me deleito, ¿cierto?, en que... No, Él no se deleita, ¿cierto? En 2 de Pedro dice que, como ¿cómo decirlo? La intención del corazón de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo encajamos esto de la santidad, la justicia, la bondad en un mismo Dios, ¿cierto? Qué importante estar estudiando y refrescando la Biblia. Pero recuerden que Pablo aquí, para ir terminando, le está ilustrando a la gente que una persona, y no estamos exentos, cuidado con esto, puede resistir la verdad. Por eso hay que tener cuidado cuando uno empieza a resistir la verdad y a resistir las órdenes claras, la obediencia a Dios, las cosas básicas. ¿Por qué? Porque hay un momento que si yo resisto tanto la verdad, me transformo en una presa muy fácil para ser engañado con la mentira. Es así la norma. Me resisto a la verdad y lo más seguro es que una mentira me va a cautivar. Entonces yo también hago ese ejercicio. A veces digo, estoy pensando esto. ¿Con qué base? ¿Con qué versículo? ¿Con qué pasaje? Tengo que hacer eso porque mi cabeza también tiende, y el corazón, al engaño, ¿cierto? Y a la perversidad, dice la Biblia. Entonces, hijos de Dios, nunca nos olvidemos que el engaño del diablo siempre es el mismo. ¿Se acuerda lo que le dijo Eva? Ustedes serán como Dios. O sea, finalmente que nosotros seamos los dueños de nuestra vida. Eso es ser como Dios. Que no aceptemos el señorío de Cristo, sino como que... O sea, usted puede mirar el cristianismo de dos maneras. Mire esto. O usted dice, Él es el Señor y por tanto yo con mi vida estoy dispuesto a hacer su voluntad. O usted dice, yo soy dueño de mi vida, ¿cierto? Y Dios me tiene que responder las oraciones y ayudarme y bendecirme.
Eso es ser como Dios, porque estoy siendo yo dueño de mi vida. Cuidado con eso. Un verdadero cristiano jamás va a ser dueño de su vida. Morimos para que Él viva en nosotros. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. De eso se trata. O sea, seréis como Dios. Uno dice, no, yo no tengo tanta idolatría. El tan solo hecho que yo maneje mi vida fuera de los parámetros de Dios es que yo me creo justamente el Dios de mi vida. Por eso que es importante predicar la verdad, ¿ya? Lo que Cristo va a juzgar acá no solo es que no aman la verdad, sino que se complacen ¿en qué? En la injusticia. ¿Ya? Recuerden que el concepto de justicia en la Biblia tiene que ver con que somos nosotros, es un concepto distinto a lo que pensamos, no, si yo no hago cosas injustas, no se refiere a eso. La justicia humana no existe, ¿sí? Solamente nosotros nos volvemos justos cuando tenemos a Cristo. Ese es el concepto de justicia, por eso dice la Biblia que Dios mira a los justos. ¿A quiénes? A los que fueron justificados, ¿ya? No es que yo sea justo, ¿se entiende? No es que yo hago cosas buenas, entonces como soy pastor soy súper bueno, no. Fui justificado por Cristo. Es el concepto de justo, justicia, justificación. Es el mismo de Romanos. Qué lindo. O sea, Dios me mira como justo. ¿Por qué? Por tener a Cristo. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios dice que se complacieron en la injusticia. O sea, no se sometieron nunca al señorío de Cristo. Vivieron su propia justicia, ¿sí? Y no la justicia de Dios. Entonces, hijos de Dios, los pecadores corremos mucho riesgo. Y hasta que me muera los voy a instar, lean la Biblia. Porque cuando sé que las estadísticas en Estados Unidos son que la gente que lee realmente la Biblia en las iglesias grandes del 2%, digo que es un país mucho más grande, ¿cómo estaremos nosotros? ¿Qué nos queda para nosotros? ¿Daremos por el 1, el 0,5, el 0,7? Qué triste. Leamos la Biblia, por favor. Leamos la verdad, veamos la verdad. ¿Qué riesgo corremos que descuidamos la verdad de Dios y sin querer rechazamos a Cristo? Por eso tengamos cuidado, y ya se levanta tanta cosa, ¿no? A veces tanta mentira, tanta idea, tanta cosa donde se idolatran, se blasfema el nombre de Dios y a veces no nos damos cuenta. O sea, yo pensaba en esta iglesia y digo, ¿cómo la gente no se va a dar cuenta que se está blasfemando la palabra de Dios? No se dan cuenta, porque así es fuerte el engaño. Es como decir, Señor, por favor, mejor por favor, sé propicio a mí. ¿Cómo no se dan cuenta que están pateando una Biblia? No se dan cuenta. Porque poco a poco se va corriendo, como decimos en Chile, el piano. Es un momento que me parece normal. Tengamos cuidado dónde vamos, ¿cierto? Y esto lo digo abiertamente, porque al final si no, Dios me va a tirar la oreja. Cuidado con la gente cristiana que se va a meter al templo Bahá'í. Eso es adoración a otros dioses. Tenemos que aprender a discernir, Dios mío. Eso es idolatría a otros dioses, blasfemia al Dios de la Biblia. Es adoración justamente a dioses falsos. Y todas las semanas hay cristianos ahí. Tengo que decirlo por cuidado a ustedes, a los que están escuchando y a cualquier persona que escuche la grabación. ¿Se entiende? No nos damos cuenta. Es que lo hice por turismo. No. Lo que hiciste es afectar tu vida, tu corazón. Ahí se blasfema el nombre del Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque es un culto a otros dioses. Yo no me iría a meter a un lugar satánico y tengo la obligación de cuidar al rebaño. ¿Se entiende? Hay cosas que podemos hacer y cosas que nos afectan gravemente. Pero ahí uno dice, entonces, ¿se dan cuenta? No logro todavía discernir las cosas de Dios versus las cosas del diablo. Para eso está la iglesia, para eso está la palabra y para eso está el repaso de la verdad. Tiene exactamente que ver con esto. ¿Por qué? Porque lo que decía el versículo 4-5, se hace pasar por Dios y objeto de culto. ¿Qué se hace en lugares satánicos? Se le hace culto a algo. ¿Se entiende? Es peligroso que a veces nosotros nos metamos en otro lugar religioso que no sea la casa de Dios. Lo otro, usted tiene libertad en Romanos 14, vaya al cine, a ver lo que quiera, escuche lo que quiera, eso no es problema mío. Pero las cosas religiosas sí, porque va exactamente contra el Señor de la Biblia. Repasemos para orar. Dice entonces los 6 puntos antes que venga el Señor, o más bien 4, ya en el quinto ya está. El día del Señor no ha llegado. Ya si alguien le cuenta un sueño que el Señor, ¿cierto? Viene en septiembre 14, dígale, está bien, pero sabes que la Biblia contraviene eso, contraviene tu sueño, ¿ya? Porque no se puede aventurar la fecha, ni el día ni la hora. Que alguien diga, soñé que el Señor viene, súper bien, eso está en la Biblia, ¿cierto? Pues no vamos a decir cuánto. La apostasía vendrá primero, ¿cierto? Lamentablemente va a partir por la iglesia del Señor, conociendo la verdad. Como dice Romanos, si alguien me busca Romanos, no está aquí, pero
Señor me lo trae a la memoria, Romanos 1:18, creo que si me lo buscan por mientras, algo así dice. Conociendo la verdad. La apostasía vendrá primero, o sea, la apostasía es negar la fe, desertar de la fe. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Uno puede pensar en Judas en la Biblia, ¿cierto? Traicionó al Señor. Pero ¿no se acuerdan de un compañero de Pablo que dice que de un momento a otro los dejó botados y arrancó? Demas. No es popular, pero el mismo cuento. Demas dice que un día para otro dejó botado a Pablo y a las misiones y se fue y dejó la fe. Esa es la apostasía. De un día para otro el pastor que estaba predicando hoy día no le interesa a Dios. ¿Se dan cuenta que nunca sabemos quién realmente es converso y quién es inconverso? Por eso el Señor Jesús fue tan sabio en decir: por sus frutos. El explicar algo también no es un fruto. El fruto, ¿cierto? Principal fruto, el carácter de Cristo en mí. Eso es el principal fruto, la morada del Espíritu Santo y el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El parecerme a Cristo es el principal fruto de mi vida cristiana. Luego, por supuesto, también que hay otra cosa que puede considerarse como fruto, ¿cierto? La cantidad de gente que yo he evangelizado. También pueden considerarse los discípulos, pero ya es un tema secundario, ¿se entiende? El primordial, ¿cuál es? El carácter de Cristo en mí es el principal fruto. Mi vida cambió y hay un antes de Cristo y un después de Cristo. El hombre de pecado se manifestará antes que venga el Señor. La venida del Señor puede estar cerca, pero tienen que pasar estas cosas. Esto se está viviendo en todos lados, o sea, estamos llenos de apostasía. El hombre de pecado se manifestará. El que ahora lo detiene será quitado. Aquí hay tantas teorías e interpretaciones, ¿cierto? Si es la iglesia, entonces algunos piensan que es en el rapto. En el arrebatamiento, ¿cierto? Cuando dice entonces que la iglesia va a ser tomada, entonces no hay quien va a detener la maldad y la iniquidad. Hay muchas teorías, ¿no? Pero como les digo, lo que nosotros pensamos viendo esto es el poder del Espíritu Santo, ¿no? O sea, ¿quién puede detener la maldad de Satanás? Solamente Dios, ¿sí? O su iglesia llena del Espíritu de Dios. Cristo va a destruir a ese hombre de pecado para que no nos asustemos cuando venga y se manifieste, ¿no? Y los incrédulos lamentablemente serán condenados. Entonces, hijos de Dios, démosle gracias a Dios por este día en que hemos podido orar un poquito más de la cuenta, entendiendo que eso es lo que debemos hacer en la iglesia, que hemos podido ver esta palabra que nos trae también tranquilidad, porque sabemos que nadie nos engañe. La apostasía, la manifestación del hombre de pecado, todas estas cosas tienen que suceder antes de la venida del Señor. Nos sirve para afinar la doctrina, para que usted se meta más en la Escritura, conozca más la Escritura, porque al final, ¿cuál es el gran tema del tiempo del fin? El engaño. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús en Mateo 24? Porque muchos serán engañados, y eso es lo más triste, o sea, haber pasado por la vida cristiana y ser engañado, pero por mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque no profundicé en la verdad, no medité en la verdad, no llené mi mente con la verdad, no saturé mi mente, mi corazón, mi espíritu con la verdad. Y el Señor dice, ¿por qué? Muchos serán engañados, se levantarán falsos profetas. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, que se van a parar en los púlpitos, se van a parar delante de la gente y le van a enseñar a cómo patear una Biblia para hacer un gol de rugby. Qué triste, Dios mío. Que Dios nos libre, ¿no? No podemos jactarnos de nada, sino más bien decir: líbranos de caer alguna vez en un engaño, de caer alguna vez en alguna mentira. Por eso es bueno que los pastores estén constantemente estudiando y sacando sus carreras. Eso es bueno. Y que Dios le dé la oportunidad a todos los pastores del mundo, ¿cierto? Con recursos y sin recursos. Porque hoy día es mucho más barato todo, que puedan sacar sus carreras. Porque es muy fácil caer en algo. Es muy fácil tener una teología cultural y que no está en la Biblia. Hay muchas cosas que yo traía de mi vida antigua, donde yo también era como cristiano entre comillas, y después conociendo la Biblia dije: estas son puras cosas culturales del cristianismo evangélico, pero cultural, no bíblico. Y tuvimos que empezar a erradicarlas. Esto no está en la Biblia, esto no está en la Biblia, esto no está en la Biblia, esto no está en la Biblia. Pero mucha gente da eso como cuenta de que algo que es verdad. Y eso es un engaño. Porque no hay asidero bíblico. Todo lo que pensemos tiene que estar sujeto en la Escritura, absolutamente todo. Y les agradezco a ustedes si algunos de ustedes me pueden hacer observaciones o cosas que ayuden a mejorar nuestra iglesia. Gloria a Dios. Pero con la Biblia. Hijos de Dios, ¿por qué fue importante? Y con esto oramos.
el ejemplo de Tesalónica aquí, porque se acuerda que lo vimos en los primeros mensajes, porque ellos recibieron la palabra de Dios como lo que es, ¿se acuerda? Mensaje de Dios y no de hombres. Qué importante siempre acordarse de eso, por eso lo tenemos aquí, usted tiene su Biblia, yo le pido que abra la Biblia, ponemos el versículo en la pantalla, toda la seguridad que estamos leyendo la Escritura, ¿ya? Pero ¿cuál es el ejemplo a imitar de los primeros mensajes de Tesalónica? Que los creyentes cuando escucharon la Biblia lo tomaron como lo que es la palabra de Dios y no que el pastor dijo. ¿Cierto? Es que el pastor dijo algo así, yo no estoy de acuerdo. No, el pastor no dijo, el pastor leyó lo que Dios dice, que es distinto. Ejemplo de Tesalónica. Ellos tomaron la Biblia como la palabra de Dios y no de hombres. Por eso que es importante predicar la palabra y no dar mensajes exentos de Biblia, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque recibieron la verdad y fueron salvos. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Has recibido la verdad? Y entonces, ¿lo creemos? ¿Creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Lo que aquí dice es voz, pensamiento, voluntad de Dios. Y entonces vamos a ser salvos. Pero también podríamos, y que Dios nos libre, algunos otros rechazar lo que está ahí. Me gusta esto de la Biblia, pero esto no me gusta. Esto lo creo, pero esto no me hace sentido. No me hace sentido según quién. Según mi justicia. Ahí está el problema. Él es Dios y nosotros ovejas de su prado. Quiero invitarte a orar en esta noche. No hay otra vez la amena, ¿cierto? ¿No? Gracias por tu ayuda. Padre, queremos bendecirte en esta noche. No sé si hay alguna petición de oración, tampoco. Queremos darte gracias, Señor. Señor, cuánta gente a veces dice en su necesidad, me gustaría saber la verdad, me gustaría saber que alguien me explicara la verdad. Yo eso lo he escuchado muchas veces. Señor, nosotros tenemos tu verdad en la mano. Tu palabra es verdad, dice la Escritura. A mucha gente le han contado cuentos, cosas culturales, filosóficas, lo que sea. Pero para que ninguno se pierda, tú dejaste una sola verdad. Y además aseguraste que al momento de conocerla seríamos realmente libres. Libres de todo al final, no solamente del engaño, de la mentira. Seríamos libres del poder del pecado. Seríamos libres de la condenación, de todo. Señor, gracias porque tú, como un buen padre, en tu palabra adviertes a tus hijos que los amas tanto acerca de los acontecimientos futuros, como cualquier padre advertiría a su hijo si realmente lo ama. Y gracias porque para que ninguno sea engañado, Señor, porque en esto uno puede decir, ¿cómo es posible que sean engañados? Pero no estamos exentos. Yo recuerdo el año 2000, muchas iglesias hasta predicaron que el Señor venía en una fecha y muchos se quitaron la vida creyendo una mentira. No es algo que uno puede decir, estoy lejos de eso, porque es el mismo corazón, la misma mente caída. Más bien decirte, Señor, ten misericordia de nosotros, que nadie nos cuente una mentira, que sepamos pararnos frente, Señor, a la vida y decir, mi mente debe estar permeada por la palabra de Dios, ni siquiera por la doctrina de alguna iglesia, por la palabra de Dios, porque esa es la única verdad, Jesús y su palabra. Padre, ¿cómo orarte partiendo por mí? Dame un anhelo sobrenatural para yo meterme mucho más en tu palabra. Dame un anhelo porque mi corazón no quiere, Señor, por tu Espíritu Santo, porque el Espíritu sí quiere, sí está dispuesto. Sí pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pone en mí el deseo, pone en nosotros el deseo de querer conocerte más, de querer estudiar la Biblia, de querer alimentarme, de querer amarla, anhelarla, escudriñarla, entenderla. Señor, si tuviéramos el corazón lleno de Biblia, seríamos muy distintos. ¿Cuál es nuestra seguridad para no ser engañados? Permear la mente con la verdad, nada más. Y con esa verdad yo entonces puedo discernir lo que es bueno y es malo, discernir lo que es de Dios y lo que es diabólico, discernir lo que le agrada a Dios y discernir lo que blasfema su nombre. Señor, no te oro solo por nosotros,
Te oro por esas iglesias donde están haciendo juegos, Señor, en el culto. ¿Cómo te sentirás tú al ver que tu palabra es literalmente pateada, tratada como una pelota de rugby? Yo te pido que tengas misericordia también por ellos. No los condeno. Ten misericordia, vuélvelos a ti, así como lo hiciste con tu pueblo una y otra vez. Vuélvenos a nosotros, Señor, si nosotros no valoramos lo que es tu palabra. No le damos el valor de lo que es la iglesia de Cristo, Señor. No le damos el valor del evangelio que hemos oído, de la obra que tú hiciste en la cruz. No valoramos eso. Oh, qué lejos estamos de entender la verdad, el evangelio de Jesucristo. Porque entonces seríamos como el salmista: vuélveme el gozo de tu salvación. Del tan solo hecho de entender la salvación haría que mi vida fuera gozosa todos los días, porque no quiero nada más. Pero a veces mi vida no es así. Líbranos de engaño acá como ministerio, líbranos de engaño como iglesia, libra de engaño a la iglesia cristiana evangélica en Chile, en el mundo. Señor, te pido de todo corazón, vuelve a la gente que está en sectas, que contravienen claramente tu palabra, que se vuelvan al Dios de la gloria. También han sido engañados y ellos son responsables porque tú dejaste tu palabra. Se metieron en otros libros, creyeron otros cuentos. Como decía acá, no crean en esas revelaciones. Muchas sectas creyeron que había un hombre que recibió otras revelaciones aparte de la Biblia. Pero ellos creen que están en la verdad, Señor, y están engañados. Te oramos por todo ser humano para que conozca la verdad. Te oramos por aquellos que no te conocen para que te conozcan. Te oramos para que ninguno en tu iglesia, Señor, rechace. Qué triste es conocer la Biblia y rechazarla, conocer la verdad y rechazarla, estar en la iglesia y rechazarla. Qué triste, Señor, le estás dando un premio de tu gracia y el ser humano lo rechaza. Por eso tú contaste en la parábola de la gran cena que tenías muchos invitados y uno a uno esos invitados se empezaron a excusar. Pasa lo mismo en tu casa, porque el problema siempre es con Cristo, no es con alguien, porque el anfitrión de la cena era Cristo. Siempre el problema es contigo, Señor. El ser humano te rechaza a ti, no rechaza a hombre, iglesia, pastor, hermano, hermana. Rechaza a Cristo directamente. Y por eso dice esa parábola que el Señor se molestó y dijo: ¿saben qué? Vayan a todos lugares, a cualquier persona y invítenla a la cena. Y entendemos tu misericordia. Aquellos que aquí gustaron de la palabra, escucharon gratuitamente de la palabra, fueron atendidos con la palabra, instruidos en la palabra, rechazaron esa gracia, ese regalo. Entonces en los últimos tiempos va a llegar gente de cualquier lugar sedienta que agradezca ese regalo de Dios, que agradezca porque es un privilegio ser atendido, instruido en la palabra de Dios, en la verdad. Es un privilegio ser parte de su pueblo, es un privilegio ser parte de su iglesia, es un privilegio poder conocer la Escritura. Muchos lo van a anhelar en el último tiempo y no va a ser injusto. Se van a subir los últimos y se van a salvar. Porque tú dijiste: por eso los últimos van a ser los primeros. Se van a salvar por haber atendido el llamado a último momento. Y muchos que estaban en la mesa rechazaron la invitación, se excusaron porque tenían cosas más importantes, y eso provocó tu enojo. Y es un enojo justo, es un enojo santo, porque son seres humanos que no aprecian tu gracia, no aprecian tu amor, no aprecian tu favor. ¿Cómo le vamos a rechazar una invitación a Dios, amada iglesia? ¿Cómo le vamos a rechazar una invitación al Dios de la gloria, que lo dio todo por nosotros? Aquel que cada día nos dice: ven, y nosotros decimos: no, porque estoy ocupado. Ven, no, porque no tengo tiempo. Ven y estemos a cuentas, dice el Señor. Qué poco vamos a su presencia, qué poco vamos a esa intimidad con Él, qué poco disfrutamos de la comunión de la iglesia, qué poco estudiamos la Escritura. Oh Señor, cámbianos. Esta iglesia es un modelo, definitivamente sí, porque creyeron la verdad y se salvaron. Señor, toma nuestras vidas en esta noche. Y si alguno está engañado o engañada, dale revelación de tu verdad. Señor, que en esta noche se derribe todo argumento
que se levanta contra el conocimiento de Dios, y que todo pensamiento vaya cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Se derribe toda mentira, toda filosofía, toda idea cultural cristiana que no tenga asidero en tu palabra. Se derribe en el nombre de Jesús. Por más que la hayamos creído durante años, debemos estar dispuestos a votar la mentira, a votar el engaño, a votar el error y a creer la verdad. Levanta hombres y mujeres llenos de tu verdad y llenos de tu presencia. Te alabamos en esta noche y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.